Bueno, hoy me he visto de gala, me estoy destachando una chela porque os traigo una cosa que me fascina y me apasiona, que es las pentatónicas. Y en esta ocasión, como venimos del vídeo de Dust in the Wind, quiero enseñaros a tocar la escala de la menor y la pentatónica de la menor con la Blue Note, que es la que suene a blues. ¿Por qué? Porque lo que se pretende con este vídeo es que después de esto tengáis la pentatónica en la cabeza, la de la menor, y podáis improvisar sobre una base de blues. Así que, bueno, a ver qué tal se nos da. En primer lugar, pues la escala de la menor es, como decía en el vídeo de Dust in the Wind, es una escala que empieza en la, termina en la y todas las notas son naturales. Como vais a escuchar, es bastante melancólica. Entonces sería, empezamos primer dedo en la cuerda de sol con un la. Segundo dedo sería el si. Do, ya sabéis que entre si y do hay medio tono, entonces es pegado, ¿vale? Así de triste suena. Re. Vamos a usar el cuarto dedo, ¿vale? Mi, primer dedo en la cuerda de re. Fa, pegadito a ese mi. Es un fa natural. Pegadito porque entre mi y fa hay medio tono, ¿vale? Sol. La. Si. Ya sabéis que entre si y do hay medio tono, así que pegadito. Re. Mi. Fa natural pegadito al mi. Sol y la. Perdón. Etcétera. Bueno, esta escala la podéis practicar mucho, es una escala, como decía, muy melancólica, muy triste. Hay bastantes canciones en esta escala, no solo Dust in the Wind, sino otras cuantas. Pero vamos al meollo de la cuestión, que es hacer la pentatónica. La pentatónica es una escala que se compone de diferentes maneras y se tocan menos notas, se tocan 5 notas dentro de la escala en lugar de 7. En este caso, las notas que no vamos a tocar son si y fa. ¿De acuerdo? Esas notas ya no se van a tocar. Entonces sería la, do, re, mi, sol, la, do, re, mi, sol, la. Ya no suena tan triste, ¿verdad? Y eso que es una pentatónica de la menor. Pero ya no suena nada triste, más bien suena rockera, blueserona, ¿no? Ahora bien, como os decía, en todos los blueses, bueno, en el blues en general hay una cosa que se llama Blue Note, que es una nota que le da este toque blues, ¿no? En este caso, en la escala de la menor pentatónica, la Blue Note es un mi bemol, así que podemos tocar mi y mi bemol y mi natural, ¿de acuerdo? Entonces repetimos la escala, la, do, re, mi bemol, mi, sol, la, do, re, mi bemol, mi, sol y la. ¿De acuerdo? El blues, hay varios tipos de blues, Mississippi, Tennessee, no sé, hay varios. El punto es que generalmente se compone de 12 compases o 12 tiempos que se distribuyen, en los cuales se distribuyen 3 acordes diferentes según la tonalidad en la que estemos, por supuesto, pero en este caso estamos en la tonalidad de la menor. Entonces, digamos que las notas, que serían las notas bases, las que toca la guitarra, serían 4 tiempos de la menor. Por ejemplo, lo voy a hacer con este ritmo. 2, 3, 4. Re, 2 tiempos. 2 tiempos de la. Mi. Más o menos, ¿no? Digamos, si estuviera una guitarra acompañándonos, pues sería diferente, pero lo importante es que sean 4 tiempos de la, 2 de re menor, 2 de la, 1 de mi, 1 de re menor, así. Como podéis ver, en la explicación de este vídeo os estoy dejando un link a una cosa que se llama backtrack. Un backtrack es una pista que pues, compañeros de YouTube, que también comparten lo que saben,
la suben con una instrumentación base, es la base instrumental, para que vosotros podáis tocar encima y hacerlos solos. Tened en cuenta esta estructura del blues a la hora de improvisar para caer en esa nota. Cuando se está haciendo el acorde de la, sabemos que la nota la va a ser la tónica, hay que intentar caer ahí, aunque se puede hacer otras cosas, por supuesto. Cuando esté en re, aprender a detectarlo con nuestro oído y tratar de que nuestro violín siga la estructura melódica del blues, porque esto, aparte de que nos va a dar mucha soltura con el violín, nos va a ayudar así extraordinariamente a tocar muchas canciones, sobre todo a improvisar. Yo considero que improvisar es una de las cosas que habría que aprender desde el principio en la música, porque pues es, no sé, bajo mi criterio es lo más divertido que hay, y así es un sistema de comunicación que uno puede tener con otros músicos, ¿no? Entonces, vamos a aprender a improvisar. Entonces, bueno, nos ponemos nuestro backtrack de YouTube con estos tiempos y pues no sé, podemos... hacer cosas, no sé, así de divertidas. Entonces aquí os dejo los backtracks, también el link a mi blog, ahí hoy o mañana pronto, o ya está, no lo sé, para cuando sube este video no lo sé. Va a haber una explicación de qué son las escalas mayores, cómo se forma una escala mayor, qué son las escalas menores y qué son las escalas pentatónicas en modo mayor y en modo menor. Os recuerdo que en esta ocasión hemos aprendido la menor, la escala de la menor, y la pentatónica blues, con esa blue note, de la menor, ¿vale? De acuerdo, es una escala menor. Entonces, pues nada, disfrutad mucho, sí, de verdad, os recomiendo que os atreváis a improvisar desde ya con el violín, aunque al principio parezca que estáis matando al gato, la diversión está asegurada y pues ahora sí, salud y hasta el próximo video.